Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y recuerda apoyar el periodismo independiente. Puedes sonar en nuestras páginas de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes ir a ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puedes enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, el periodista Rodrigo Otero Goico, en directo desde el estudio Guiguito Otero Bigles. Aquí estamos, señoras y señores. Hoy es viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Gracias por estar con nosotros. Carmen Enita Acevedo arrancó temprano a las 8 de la mañana, Noticias con Café. Y aquí estamos. Seguimos aquí, como dice ella. Estamos en su tiempo de deporte, su cena deportiva más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico. Para el mundo entero son las 6:06 de la tarde y hoy vamos a dar la nueva propuesta de este programa, además de los nuevos elementos visuales y demás, era que los viernes hacíamos un resumen de toda la semana. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de una semana compleja, señoras y señores, con muchos elementos, con muchas situaciones que se llevaron a cabo, desde despidos impresionantes, despidos, increíbles despidos, que nos cogieron desprevenidos. Vamos a hablar de Alex Cora, vamos a hablar del debut de Elmer Rodríguez en la Grandes Ligas, de las lesiones que tienen a varios de las grandes estrellas boricuas fuera del terreno de juego allá. Vamos a hablar de los dos equipos del baloncesto superior nacional que nos dieron mucho de qué hablar esta semana. Me refiero a los Piratas de Quebradilla y los Cangrejeros de Santurce. Vamos a hablar también de las Cangrejeras de Santurce en el voleibol superior femenino. Vamos a hablar de ese campeonato que fue este pasado martes, pero vamos a hablar de este pasado miércoles, pero vamos a hablar específicamente del dominio de las Cangrejeras de Santurce en el 2026. Y finalmente, la LAI. ¿Qué está pasando en la LAI entrando a la final este fin de semana? Si acaban las justas o son las finales de las justas atléticas interuniversitarias, ¿cuáles son las dos universidades que están al frente y quiénes les están siguiendo los pasos? Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, así que vamos para encima. Por ahí están mis amigos Edgar García, Dani Cruz, hermano, vi que regresaste al tatami, eso le llama tatami, eso es en judo, al matres de lucha, siendo un mentor para las nuevas generaciones, y por eso yo te felicito, Dani. Un abrazo grande, hermano. Bueno, vamos para encima. Dice Edgar García, voy a decir lo que dijo Edgar. Edgar dijo: el anuncio de la federación en el juego del miércoles, el último juego de la serie final del voleibol, me dejó decepcionado. Aunque se anunció el retiro de Fefa Enright, esperaba algo de impacto, como la renuncia de Trabanco y su equipo de trabajo. ¡Wow! Vamos a hablarles un poquitito ya mismo, Edgar. Vamos para encima. Bueno, vamos a hablar de Alex Cora. Y Alex Cora, lo que yo quiero es poner en contexto todo lo que ha ocurrido en esta semana. Miren, esta ha sido la semana de Alex Cora, que de hecho está en Puerto Rico. O sea, su casa es aquí, así que está aquí, porque ya no trabaja en Boston. El domingo votaron a Alex y a 6 miembros del equipo técnico de los Medias Rojas de Boston, y eso es importante. El despido de Alex fue el domingo. Al otro día, o sea, el lunes, recibió una oferta de trabajo para dirigir a los Phillies de Filadelfia. Al otro día, para que nosotros nos enteramos hasta un día después del anuncio de que la universidad se lo ofrecieron a él. Les voy a explicar ya mismo por qué.
Y entonces también el Boston Globe, el periódico grande de la ciudad de Boston, publicó unos datos importantes que nos dan luz de las razones que tuvo la gerencia para despedir a Alex Cora. No necesariamente justificada o que nos convenzan, ¿verdad?, de que fue la mejor decisión, pero ahí vamos. Craig Breslow, el presidente de operaciones o el jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas de Boston, quería cambiar el equipo del grupo técnico. O sea, quería cambiar el grupo técnico de bateo. Ramón Vázquez, los miembros del equipo de bateo, o sea, los coaches de bateo. Voy a buscar los nombres completos para no quedarme, porque es importante. Pete Fatsi, que era el coach de bateo. Kyle Hudson, que era coach de tercera, ese fue uno de los que se fue. Ramón Vázquez, que era coach del banco. Dylan Lawson, asistente de bateo. Y estaba Joe Cronin, que era la estratega de bateo. Pues lo que publicó el Boston Globe, que a mí me parece bien importante, es que Breslow, Craig Breslow, o sea, el gerente general, el presidente de operaciones de béisbol, como le quieran llamar, el que decide quiénes están, quiénes no, el que contrata, el jefe. Dijo o sea, dijeron que él tenía planes de cambiar a ese equipo de bateo. Él no estaba satisfecho con el equipo técnico o el grupo técnico que se dedicaban al bateo del equipo. Pero para poder lograrlo, para él poder obtener lo que quería, que era cambiar ese grupo, se dio cuenta que tenía que salirle a Alex Cora. Con Alex Cora ahí no iba a haber cambio, porque ese es el equipo de trabajo que Alex Cora tenía. Por lo tanto, lo que tenía que hacer Breslow para lograr su cometido es que tenía que incluir en ese paquete de despidos a Alex Cora. Si no, no iba a poder lograr lo que él quería hacer de cambiar ese grupo de trabajo. Lo hemos dicho aquí antes y lo voy a repetir hoy. La soga parte por lo más fino. Al final del día, la decisión la tiene el gerente general. Y si el gerente general, que debe tener al menos a una persona, bueno, como poco una persona por encima de él, que es el dueño del equipo. Tal vez haya alguien quizás que supervise, pero antes del gerente general, si en esa pirámide no hay un presidente del equipo que se dedique a los asuntos puntuales y que se reporte directamente el gerente general a él, pues directamente con el dueño del equipo. Lo que tuvo que hacer Breslow era pues salirle a la escora, porque si no, no iba a poder lograr su cometido. Ahora está por verse si la decisión que tomó está bien. Cuando yo les digo, y yo creo que es de conocimiento general, y no hay que ser un experto en béisbol, cuando hablamos de la soga y que parte por lo más fino, es que hemos visto generalmente que son los dirigentes los primeros en irse. Cuando el barco no va navegando bien. La justificación del equipo al despido de Alex Cora y el resto del grupo de trabajo era que la expectativa del equipo es que es un equipo de postemporada y que el arranque de temporada no fue bueno, que eso es verdad. Y si usted toma todos los equipos que han llegado a la postemporada en años recientes, solamente hay 2 equipos, bueno, años recientes no, en 250 equipos han llegado a las postemporadas y creo que son 2 equipos que han empezado la temporada de la manera o similares a como ha empezado el equipo de los Medias Rojas de Boston, que han logrado llegar a la postemporada y ser exitosos. Todos los demás no logran enderezar el barco lo suficientemente rápido o eficientemente para poder llegar a ese nivel. Quizás han virado la tortilla favorablemente, pero no para llegar a una postemporada. Bueno, cuando Alex Cora pierde el trabajo, pues toma a todo el mundo por sorpresa, porque Alex Cora, como mencionamos aquí el lunes, no es simplemente un buen coach. Es una figura importante en la organización de Boston y en la ciudad de Boston.
Esto es un coach, dirigente que llegó en el 2018 directo a ganar un campeonato. Y yo les quiero recordar que en Boston los campeonatos son particularmente importantes porque estuvieron casi 100 años sin ganar uno. Que tenían, como dice la leyenda del béisbol, tenían una maldición, la maldición del bambino, the curse of the bambino. Y eso se rompió en el 2004. Y desde el 2004 ha sido uno de los grupos, si no el grupo más exitoso que ha habido en el siglo XXI en el béisbol. Tienen 3 campeonatos. Si no me equivoco, 3 o 4 campeonatos en este milenio, en este siglo. Y en el último que ganaron, en el 2018, fue el primer año de Alex Cora como dirigente. Y han llegado, bajo Alex Cora, 3 veces a la postemporada. Pero más allá de los éxitos, es lo querido que es Alex Cora en la ciudad de Boston, por los jugadores, los que estuvieron y los que están, y además por los propios medios de comunicación. Que eso no es que sea una rareza, pero la relación que tiene Alex Cora con los medios de comunicación es particularmente buena. Y porque él es un gran comunicador también. Pues toma a todo el mundo por sorpresa. Ahora bien, la pregunta es si Boston tomó la decisión correcta. Miren, todavía no hay suficiente información para determinar cuán buena o mala fue la decisión de Breslow y la organización de los Medias Rojas de Boston. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente: desde que votaron a Alex, a él lo votaron el domingo 26. El sábado, él coachó el equipo y ganaron 17-1, le ganaron a Baltimore. 17-1, salsa. El domingo que lo votaron por la tarde, él no coachó, le ganaron a Baltimore 5-3. El lunes le ganaron a Toronto 5-0. El martes perdieron con Toronto 3-0. Y el miércoles perdieron con el equipo de Toronto también 8-1. O sea que desde que Alex Cora no está, el récord de ellos es 2-2. El récord es de 11-19 para el equipo de Boston, 10-19 en este momento. O sea que no han habido muchos cambios. Pero como dije, es muy temprano. Ahora, ¿qué va a pasar con Alex Cora? Yo les había dicho que no panda el cúnico. Alex Cora va a caer parado en algún lado. Y ya vimos que inmediatamente al otro día que lo votaran, lo llamó Dave Dombrowski del equipo de los Phillies de Filadelfia, que es el presidente de operaciones de béisbol allá, y le ofreció el trabajo antes de que votara al dirigente Rob Thompson. O sea, antes de decirle al dirigente de Filadelfia, mira, te voy a votar, ya había llamado a Alex Cora y le había ofrecido el trabajo. Y Alex Cora declinó. Porque, como yo había anticipado, Alex Cora yo creo que tiene una gran oportunidad de cogerlo suave, de atenderse cualquier situación de salud si tiene alguna, de dedicarse a su compañera y a sus hijos. Tiene unos gemelos de 8 años, esos nenes pequeños. Y además, se los dije, $21 millones había hecho la extensión de contrato el año pasado y le deben 2 de esos 3 años. O sea, que le deben $14 millones. ¿Ustedes saben lo significativo que es ese salario para Alex Cora? Alex Cora, en 14 años en las Grandes Ligas, en 14 años, no se ganó $14 millones, combinando los contratos. No se los ganó, no llegó a $14 millones en contratos. Si es que a él le deben $14 millones porque él está bajo contrato con los Medias Rojas. Los Medias Rojas van a tener o que pagarle poco a poco, o sea, como si estuviese activo, mientras él esté en su casa tranquilito, o le dan un cheque, por tanto, para saldarle, para llegar a un acuerdo y cancelar ese contrato. O sea que en términos de dinero, Alex Cora no tiene problema. La oferta de Filadelfia fue bien atractiva. No tenemos detalles de cuánto dinero le ofrecieron, pero sí les puedo decir que Dave Dombrowski era el gerente general o el jefe de operación de béisbol en Boston cuando ganaron el campeonato en el 2018. Así es que ellos dos se llevan muy bien y tienen una gran historia juntos. Pero él dijo que no. Así es que ya tenemos
información de que Breslow, el jefe en Boston, dijo, yo quiero cambiar al grupo de bateo. Importante. La información que recibió el Boston Globe es que el deseo de Breslow de cambiar ese equipo de trabajo de bateo, al menos lo llevaba considerando al menos una temporada atrás. O sea, que estas discusiones se tuvieron que haber dado entre Alex Cora y Breslow. Y Alex Cora le dijo, Nacarile del Oriente, si los vas a votar a ellos, me vas a tener que votar a mí. Y eso fue lo que eventualmente sucedió. Se agarraron del mal arranque del equipo de Boston. Y ahí está la decisión del equipo. Y ya veremos a ver si fue una buena decisión para ellos o no. En cuanto a Alex Cora, les digo que él cae parado. O cae como un dirigente en un equipo, o va a caer como gerente general de un equipo también. Consideren eso. Y además, Alex Cora tiene 50 años. Cumple 51 este año. O sea, le quedan 20 años de buen servicio en las Grandes Ligas, si la salud lo permite. Así es que Alex Cora cae parado. Eso para poner en contexto lo que sucedió con Alex Cora. Bueno, en el béisbol también tenemos que hablar de las lesiones que han colmado a los puertorriqueños allá, empezando por Sugar Díaz. Sugar Díaz había perdido velocidad en su lanzamiento, el equipo de los Dodgers estaba preocupado. En las 4 entradas que ha lanzado, tiene 4 salvados, perdóname. Él tiene una efectividad de 10.50. Le entraron a palos al final y era precisamente porque había perdido velocidad y control en ese brazo. Cuando le hacen los exámenes, pues descubren que tiene fragmentos en ese codo. Lo mismo que le pasó a Francisco Lindor, que fue la excusa por la que el seguro no lo quiso dejar jugar en el Clásico Mundial. Pues fragmentos son tejidos que se van desprendiendo de ligamentos, de huesos y viven dentro del codo, y eso pues puede afectar la movilidad, además que puede causar molestias. Así que operaron ya a Sugar Díaz de esa situación. Va a estar al menos 3 meses afuera, va a regresar en algún momento en la segunda parte de la temporada, pero la buena noticia es que no es algo serio, no es algo que puede afectarle más allá de la pérdida de movilidad por un tiempo, aunque no le van a inmovilizar el codo. O sea, va a perder tiempo de juego, que eso pues afecta, y va a tener que volver en forma, va a tener que ponerse en forma de nuevo. Tan pronto pueda empezar a mover ese brazo, que le den el visto bueno de que empiece a practicar, pues va a tener que empezar a buscar esa velocidad que había perdido precisamente por esa lesión. Eso es en el caso de Sugar Díaz. En el caso de Javier Báez, en los Tigres de Detroit, como habíamos publicado aquí en el programa del miércoles, el video de la jugada en primera base, cuando Javier Báez venía corriendo hacia primera después de dar una roletita, tuvo un contacto con el jugador de defensa en primera y se cayó y cae encima de su tobillo y se torció el tobillo. La buena noticia es que no es una fractura, no es desgarre, no es otra cosa que una torcedura de tobillo seria. Y lo colocaron en la lista de lesionados por al menos 10 días. Yo les había explicado, no sé si lo había explicado aquí antes, las listas de lesionados, cuando un equipo dice lo vamos a poner en la lista de lesionados por X días, esos X días no están inscritos en piedra, sino que en 10 días vamos a reevaluar la situación y decidiremos si vuelve o no vuelve. Así es que al menos 10 días Javier Báez va a estar fuera de los Tigres de Detroit en una temporada que le va bastante bien hasta en este momento. Así es que Javier Báez también está fuera. Otro que también tuvo lesión fue Francisco Paquito Lindor. Paquito Lindor salió con unos problemas musculares en la pantorrilla izquierda, corriendo las bases. Cuando iba a rondar la tercera base contra los Mellizos de Minnesota la semana pasada, se vio que tuvo la situación en la pantorrilla y estará fuera por 3 semanas al menos. Por 3 semanas al menos. Y esto me va a llevar a otro tema recurrente en esta semana, que fueron que han sido los Mets de Nueva York.
Los Mets de Nueva York, hermanos y hermanas que me escuchan. Desde la salida de Paquito Lindor, ay, Javier González, te quiero, hermano. Desde la salida de Paquito Lindor el pasado 22 de abril, los Mets juegan para marca de 2 victorias y 4 derrotas. Tienen un récord de 10 victorias y 21 derrotas. Están últimos en la división del este de la Liga Nacional y están a 11 juegos y medio del líder. En los últimos 10 juegos juegan para 3 victorias y 7 derrotas. Juegan para 6 victorias y 12 derrotas en el Citi Field, o sea, en su parque, y para 4 y 9 en la carretera. Llueve y no escampa para los Mets de Nueva York, señoras y señores. Llueve y no escampa. Y ahora van a estar por lo menos 3 semanas sin Paquito Lindor. De hecho, ellos lo pusieron en la lista de lesionados hasta el 1 de junio. Pero en 3 semanas lo van a reevaluar. Me parece a mí que va a estar fuera hasta pasado el 1 de junio. Porque no nos vamos a arriesgar, estamos empezando la temporada, la cosa va mal como sea. Él está bateando 2.26, no es como que está aportando muchísimo en la ofensiva. Sí, su presencia como capitán es importante en el terreno. O digo, allí no hay capitanes, dijo el dueño del equipo, pero todo el mundo sabe quién es el capitán de esa novena. Y además, la presencia de él en defensa también es importante. O sea, no es que no lo vayan a extrañar, lo van a extrañar, pero ¿para qué apresurarnos? Cuando técnicamente la cosa puede cambiar en el futuro y no presionar a un jugador tan importante como Francisco Lindor, me parece que es una decisión correcta. Pero al menos 3 semanas, porque como dije, lo van a reevaluar. Esto es cuando el músculo se expande demasiado, eso es lo que se llama una distorsión de un muscular, lo que le sucedió a él. Y eso es como, pues hay que descansarlo porque ahí hay tejido roto, ahí hay inflamación, ahí hay dolor severo, puede haber dolor desde moderado hasta severo en algunos casos. Y si usted trabaja encima de esa molestia, pues entonces va a tener una peor situación después. Así es que me parece que guardar a Francisco Lindor en cuanto a eso es la decisión correcta en este momento y en el contexto de los Mets de Nueva York en este momento. Bueno, así es que en cuanto a las malas noticias en el béisbol, vamos a pasar a la buena noticia. Esta semana debutó Elmer Rodríguez con los Yankees de Nueva York. Debutó el pasado 29 de abril, lanzó 4 entradas para los Yankees, permitió 4 hits, 2 carreras, dio 4 bases por bola y ponchó a 3. En una derrota 3-0 de los Yankees ante los Vigilantes de Texas. Lo había mencionado en el programa anterior, en el caso de no nos podemos fijar en la derrota o en la victoria. Claro que hubiésemos querido que ganara y que no permitiera hits y no permitiera carrera, pero la verdad es que está en las Grandes Ligas, señoras y señores, y en las Grandes Ligas se juega béisbol y bien bueno, ¿sabes? Elmer Rodríguez tiene apenas 22 años. Debutó con la camisa de los Yankees de Nueva York, que como le he dicho antes, jugar para los Yankees, jugar para los Mets, jugar para los Medias Rojas, jugar para los Dodgers, no es lo mismo que jugar para los Cerveceros, lo lamento. No es lo mismo que jugar con los Mellizos, no es lo mismo jugar con los Marlins de Miami, no es lo mismo. Aquí hay unas expectativas grandes, las fanaticadas son bien exigentes, la presión es grande. No es que no haya presión en otros equipos, yo estoy diciendo que en estos equipos generalmente la presión es distinta en los jugadores. Y le puede preguntar a cientos de jugadores que han vestido estos uniformes. Además que a Elmer Rodríguez, la noche antes le estaba jugando literalmente PlayStation. Cuando lo llamaron del hotel donde se estaba quedando en Pensilvania, y dijo, mira, el coach quiere hablar contigo, que baje. Y él dijo, bueno, pues voy para abajo, baja al lobby. Y el coach le dice, vas a empezar mañana, vas a iniciar mañana con los Yankees en Texas. Excelente noticia, pero es de un día para otro. Espabilate, que tu sueño se acaba de hacer realidad y tienes poco tiempo para internalizarlo. Te vas a poner el uniforme, vas a salir a la loma y vas a arrancar ese juego contra los Vigilantes de Texas. Y así lo hizo el joven de 22 años. Y a mí me parece que cuando usted mira esos números, 4 entradas, primero 4 entradas. Eso es más de una tercera parte del juego.
casi 2/3 del juego lanzó este joven en su debut. 4 hits, 2 carreras, 4 bases por bola y ponchó a 3. Me parece que es un buen debut para Elmer Rodríguez. Y la expectativa lo que se espera de Elmer Rodríguez son grandes cosas. Así es que buena noticia en el béisbol. Para redondear el tema del béisbol, tuvimos una semana bien turbulenta por el despido de Alex Cora. Porque nos cogió por el jardín izquierdo, nadie lo vio venir. Y pues levanta el debate o levanta la discusión sobre la soga, lo más fino de los dirigentes y la responsabilidad que tiene todo el mundo envuelto en un equipo que empieza mal o que no está cumpliendo lo que se esperaba. Pues miren, el coach siempre tiene responsabilidad, no es que no la tenga, seguro que sí. El grupo de trabajo del dirigente también, los jugadores tienen responsabilidad, la gerencia tiene responsabilidad, inclusive los medios de comunicación y de la manera que manejan las informaciones y las relaciones que crean con estos dirigentes en el momento de cuando los cuestionan y las cosas que los cuestionan. Yo, mirando hacia atrás, la relación de Alex Cora con los medios de comunicación, tengo que decir que han habido instancias, aunque les dije ahorita que en efecto la relación generalmente de Alex Cora con los medios de comunicación en Boston es buena. Pero hace unos años atrás, el año pasado, no sé si fue el año pasado o el antipasado, pero fue en los últimos 2 años. Alex Cora, para estas fechas más o menos, tomó un día no fue a coachar un día porque fue a la graduación de la hija y se lo cuestionaron en el próximo juego. ¿Por qué fuiste a ver? Pues porque es mi hija. Y yo voy a escoger a mi hija antes que todo el mundo. Incluyendo y empezando por el equipo de mi trabajo. ¿Quién no se coge? ¿Quién no pide un día libre? Los que quieran y tienen deseos de ir a ver un hijo o una hija graduarse, que se graduó, dicho sea de paso, de Boston College, y cuestionárselo. Ese es el tipo de cosas que a veces los medios de comunicación deportivos crean en esas salas de conferencia. Como, ¿por qué? O sea, ¿qué tú crees de la reacción de algunas personas? A ver, mire, pues que él lo dijo con todas las letras. Yo no voy a convencer a nadie. Esa es la decisión que yo voy a tomar siempre. Así que, jabón para que laven, como dicen por ahí. Bueno, pasando de tema al baloncesto superior nacional. No, espérate, antes de acabar con el tema del béisbol. El equipo nacional femenino de béisbol, que está jugando una serie de clasificatoria, que es una de varias, para el Campeonato Mundial de Béisbol Femenino, ha tenido 2 juegos contra el equipo de Canadá. Esto es una serie de 5 juegos, las mejores de 3. O sea, el equipo que gane 3 juegos gana la serie. Y Puerto Rico, el primer juego cogió una salsa, 14-0 ante Canadá. El torneo empezaba el jueves, pero se canceló el juego del jueves, el miércoles, por lluvia. Y entonces jugaron ayer contra Canadá, perdieron 14-0, ese juego lo movieron para Fajardo, y hoy perdieron 8-3 contra Canadá. Mañana a las 7 de la noche en el estadio Roberto Clemente Walker de Carolina es el tercer juego de esta serie clasificatoria, y si Puerto Rico pierden esa serie 3-0 contra Canadá. Así que están las nuestras allí en la batalla contra la selección nacional de Canadá de béisbol femenino. Así que pongan eso en la nevera. Mañana, si están en el área de Carolina, hay muchas sillas en el Clemente Walker, pueden pasar por allá y disfrutar de ese juego. Si no, lo pueden ver a través de la red social de Facebook de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, y ahí están transmitiendo los juegos vía streaming mañana a las 7 de la noche. Bueno, pasando entonces al baloncesto superior nacional. Esta semana nos ocupó 2 temas importantes. Bueno, importantísimo diría yo en mi caso. Los Piratas de Quebradillas rompieron con la racha de derrotas, de 12 derrotas, así de rápido, lo hicieron contra los Cangrejeros de Santurce. Esos son los 2 equipos que nos ocupan. En el caso de los Piratas de Quebradillas, tengo que decir que la noticia es buena, porque esa gente no había ganado un juego, habían perdido los primeros 12 juegos de la temporada y nos estábamos preguntando si esa gente iba a poder ganar. Yo les había hecho el análisis de que a Quebradillas lo que le falta es ganar un jueguito, porque
solamente 2 de todas las derrotas que habían tenido fueron por más de 10 puntos. Todas las demás habían sido juegos bien cerrados y otra de 8 puntos. O sea, que ellos estaban ahí en el borde y no podían apretar el gatillo para ganar el juego. Y eventualmente lo hicieron contra el equipo de los Cangrejeros de Santurce. En el caso de los Piratas de Quebradilla, los Piratas de Quebradilla, tengo por acá, tienen 2 victorias consecutivas. Le ganaron ese juego a los Cangrejeros de Santurce 96-95 y le ganaron entonces ayer a Carolina 106-96. Este equipo de Quebradilla está promediando 89.8 puntos por juego. ¿Por qué yo les estoy dando esta estadística? Porque fíjense, un equipo que había perdido 12 juegos consecutivos, promediando por debajo de 89.8 puntos por juego, porque si usted promedia 89.8 por juego después de haber ganado 2 juegos, anotando más de eso, pues que usted estaba por debajo estaban por 87, 88 puntos por juego. En estas 2 victorias anotaron 7 puntos más del promedio actual en un juego, 96 puntos contra Santurce, y casi 18 puntos más de su promedio en el caso del juego contra Carolina. O sea, buenas señales para el equipo de Quebradilla en términos ofensivos, que era su talón de Aquiles hasta el momento. 37 rebotes por partido, son los segundos mejores reboteros en la liga, y detrás de los esfuerzos de Thomas Robinson. En estas victorias del equipo de Quebradilla, Emmanuel Mudiay, Thomas Robinson han sido las bujías ofensivas y defensivas de ese equipo de Quebradilla. Y en el juego contra Carolina, Víctor Liz metió 23 puntos. O sea, estamos hablando de un equipo que está empezando a dar señales de vida con estas 2 victorias consecutivas. Hoy juegan contra los Atléticos de San Germán en la Raymond Dalmau. El Papapán, cuando juegan otra vez, y el miércoles juegan contra los Indios de Mayagüez en el Palacio de los Deportes, y el viernes que viene contra los Leones de Ponce en la Raymond Dalmau de Quebradilla. Así que póngalo a la nevera, que ese equipo de Quebradilla ya está, ya llegó. Por otro lado, los Cangrejeros de Santurce. Los Cangrejeros de Santurce, en 2 ocasiones distintas con racha de 3 derrotas consecutivas. En la más reciente racha negativa, que rompieron anoche, que le ganaron a Manatí, vimos un equipo de Santurce con muchos problemas. No solamente en la cancha, da la impresión que no está todo, no del todo bien dentro de la organización. Pero la buena noticia es que rompieron la mala racha ayer, ganándole a ese equipo de los Osos de Manatí. Sin embargo, siguen últimos en la conferencia A, tienen marca de 6-8, y están décimos de los 12 equipos de la liga, ellos son los número 10. O sea que les falta mucho trabajo por hacer, particularmente porque lo que se esperaba de ese equipo de Santurce era otra cosa bien distinta a la que hemos visto. Nelson Colón tiene mucho trabajo. Ayer le ganaron por 10 puntitos a los Osos de Manatí, 96-86. Juegan mañana contra los Leones de Ponce en el Clemente. El jueves juegan contra los Criollos de Caguas en Caguas. Y el domingo que viene, el de arriba, juegan contra los Vaqueros de Bayamón en el Roberto Clemente. Tienen que meterse en el torneo. Tienen que ganar esos juegos. Tienen que crear rachas positivas para compensar las malas que han tenido. Y ciertamente tienen mucho trabajo que hacer, y Nelson Colón tiene trabajo que hacer. Tiene que sacar sus cualidades de líder, porque evidentemente ahí hay un desloque en algún lado. Porque el trabuco lo tienen. Trabuco tienen, pero de sobra. O sea, estamos hablando de un equipo de Santurce que se esperaba, era favorito cuando arrancó el torneo. O sea, nadie esperaba el equipo de Santurce que estamos viendo ahora. No la esperaba. 2 veces rachas de 3 derrotas consecutivas.
2 veces racha de 3 derrotas consecutivas. Al menos salieron del marasmo ayer. Vamos a ver si lo pueden continuar. Pero al menos hay un grupo de atletas que visten uniforme de Santurce, de cangrejera, que son campeonas. Y me refiero al equipo de las cangrejeras de Santurce en el voleibol superior femenino, señoras y señores. El voleibol superior femenino. Campeonas las cangrejeras de Santurce, segundo campeonato de la organización en 3 años, su segundo campeonato en la historia. Pero yo, más allá de hablar del campeonato de las cangrejeras, de este campeonato, de cuántos campeonatos han ganado, yo quiero hablar del dominio del equipo de las cangrejeras de Santurce en el 2026. Porque fue para pelo. Para pelo. Escuchen lo que les voy a decir. La serie final la barrieron 4-0 contra las Leonas de Ponce. Pero no es que le barrieron 4-0, 4 juegos a 0. 9 parciales a 0. Perdón, 12 parciales a 0. Los 4 juegos los ganaron en ping pum pan en 3 parciales consecutivos. Hay que hacer la salvedad. El equipo de Ponce tenía muchos problemas de lesiones, empezando por su líder, Raimarieli Santos, que estaba mirando el juego desde las gradas. En el caso de lo que quiero entonces atender lo que dijo nuestro amigo Edgar García. Yo voy a hablar la semana que viene de Fefa Enright, porque Stephanie Fefa Enright se merece que aquí hagamos un perfil de su carrera y las aportaciones que ha tenido con el equipo de Puerto Rico y el voleibol puertorriqueño. Pero cuando Edgar García dice, no esperaba tanto el anuncio de Fefa, yo esperaba que César Trabanco y su grupo de trabajo, el presidente de la federación, renunciaran. Yo no veo por qué hay que sorprenderse que las personas piensen de esa manera. Porque por otra temporada donde la federación falló en atender controversias que a mí me parecían que deben resolverse rápido, y lo que se afecta son las jugadoras, se afecta a la liga y se afecta al voleibol puertorriqueño. Las 2 controversias que hubo, particularmente en la postemporada, el juego de Santurce contra las Valencianas de Juncos, que primero dijeron que no era válida la victoria de Santurce en 5 parciales, que había que repetir el 4º y 5º parcial. Después nos enteramos que no habían consultado al árbitro encargado de la controversia que hubo en cancha con la elegibilidad de una de las jugadoras, para después atender la reconsideración que presentó el equipo de Santurce y decir, perdón, es que el error no fue de la jugadora ni del equipo, fue del equipo arbitral. Y se perdió una semana de la serie semifinal entre Santurce y las Valencianas de Junco. Después tuvieron la situación con las Leonas de Ponce, y si habían pagado o no habían pagado, o reportado lo que se le pagaba a las jugadoras. Y fue porque el equipo contrario, el equipo de Caguas, presentó una querella. Pero ¿cómo es que la liga espera que un equipo presente una querella para entonces resolver en cuanto a un equipo que no sometió la documentación completa? ¿Quién no se enteró? ¿O es que si nadie me dice nada, yo no hago nada? Definitivamente hay unas lagunas en esta administración que tienen que atender. Yo no tengo la menor duda de que César Trabanco, el doctor César Trabanco y su grupo de trabajo tienen las mejores intenciones, y que sí, hay que estipular que tienen pocos recursos. La Federación de Voleibol de Puerto Rico es una federación que hace muchísimo con poco. Pero ahí están las lagunas y ahí están las denuncias de jugadores anteriormente. No desde ahora. Estamos viendo estos problemas hace mucho tiempo. Pero en cuanto a los recursos que tiene, me parece a mí que tomar decisiones de juego, de reglamento y de procedimientos que se tarden una semana, a mí me parece que es increíble. Eso es una. Que venga un equipo a decirle, pero es que Ponce hay que confiscarle los juegos porque ellas no han entregado, ese equipo no ha entregado el informe con lo que le pagan a la jugadora. ¿Y cuándo se iba a enterar la federación? ¿Cuándo se iba a enterar y cuándo lo iban a atender? Después resolvieron que le pusieron primero inmediatamente de la baqueta 25,000 pesos de multa al equipo de Ponce. Si no pagan a tal hora, se van con los panchos. Y de momento bajó los 25,000 pesos, bajaron a $750. Y se acabó la serie. Yo siempre prefiero que las series se acaben en la cancha, no como hicieron con la serie de Santurce y Caguas cuando la situación de la jugadora embarazada.
que se le regalaron la serie al equipo de Cagua, que son cosas que afectan, son situaciones que afectan al voleibol, al deporte del voleibol en Puerto Rico, a más nadie. Y volvemos a tener una temporada extraordinaria en términos de competencia, buena en términos de la calidad de refuerzos, una temporada histórica desde el punto de vista de lo que hizo el equipo de Santurce, que vamos a abundar un poco más en eso, pero manchada por estas situaciones, que son situaciones operacionales. Bueno, volviendo a las Cangrejeras de Santurce. 12-0 se acabó esa serie final, pero miren, es el primer equipo en 21 años en la Liga de Voleibol Superior que termina una temporada regular de manera invicta. 20-0. Pero la única derrota que sufrió el equipo de Santurce fue un juego en los cuartos de final contra el equipo de las Valencianas de Junco, un juego que se acabó en 5 parciales. Pero miren, el dominio del equipo de Santurce, para ponerlo en perspectiva, hay que verlo más detalladamente. En la temporada regular, el equipo terminó con 20 victorias sin derrota. 60 parciales ganados, 12 parciales perdidos. Solamente perdieron 12 parciales en toda la temporada. De los 20 juegos que ganaron, 11 de ellos, o sea, más de la mitad, fueron en 3 parciales. Pim, pum, pam. En la postemporada, tuvieron récord de 35 parciales ganados y 7 perdidos. 12 juegos jugados, 8 de ellos en la postemporada los ganaron en 3 parciales. Así de dominante fue el equipo de Santurce en este 2026. Ponga eso en la nevera. Así es que felicidades a las Cangrejeras de Santurce. Espérate. Felicidades a las Cangrejeras de Santurce. Campeonato, yo se los había dicho que ese campeonato era de Santurce, pero ahí está. Bueno, felicidades a ella. Por último, este fin de semana, ayer arrancó la final de las justas de la Liga Atlética Interuniversitaria. Y entrando a este fin de semana, allá en Mayagüez, en momentos donde es importante algo aquí, hay que mencionarlo, no se puede pasar por alto. Muchos de los recintos que están, o universidades que están compitiendo aquí, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, sus recintos están en huelga o en paros. Empezando por el recinto de Río Piedras, Gallitos y Jerezanas, que están compitiendo ahí a pesar del paro en el recinto. El colegio de Mayagüez también, el equipo de Tarzanes y las Juanas del colegio universitario de Mayagüez también. Los recintos de Arecibo, los recintos de Utuado, recintos de Humacao, el recinto de Ponce. Todos los recintos compitiendo están en esta situación donde los reclamos de los universitarios son clarísimos, van más allá de la renuncia o destitución de Sayera Jordán Conde. Están protestando, están reclamando que se regrese a la fórmula de 9.6% del presupuesto del país para la universidad. Están reclamando la infraestructura, la descongelación de fondos, de plazas, en la universidad. Hay muchos reclamos. No es solamente la destitución o renuncia de Sayera Jordán Conde. En ese contexto se están llevando a cabo las justas atléticas interuniversitarias. Y entrando a esta último fin de semana de competencia, son los tigres y las tigresas de la Interamericana de Puerto Rico que están al frente en esta última etapa, que son las justas de atletismo, 48-45 al frente del equipo de la Universidad de la Inter, seguidos de cerca por la Universidad Ana G. Méndez, 41 puntos en masculino, 39 en femenino. En el caso del tercer lugar, los Gallitos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, están en terceros, y las Juanas del Colegio Universitario de Mayagüez están terceras en femenino. Así es que tigres y tigresas primeros y primeras de la Interamericana. Segundos y segundas está la Ana G. Méndez, los taínos y taínas de la Ana G. Méndez. Terceros en masculino los Gallitos de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y terceras en femenino las Juanas del Colegio Universitario de Mayagüez. Así es que eso es lo que está ocurriendo
en el deporte puertorriqueño, señoras y señores. Yo me voy, yo regreso el lunes con más información deportiva. Vamos a repasar, vamos a hablar el lunes, tenemos que hablar del tenis de mesa que se está llevando a cabo. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional, los resultados de los juegos este fin de semana. Vamos a hablar de los resultados de ese clasificatorio de béisbol. Vamos a hablar, me está faltando un tema importante para este lunes que ahora mismo no me acuerdo, pero vamos a retomarlo el lunes. Yo estoy seguro que yo me voy a acordar de aquel lunes. Yo lo tengo todo apuntadito y vamos a hablar de todo eso ahora mismo, el lunes a las 6 de la tarde en otra edición más de Más de una Milla. No se olviden, Carmen Enita Acevedo regresa también el lunes a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Usted arranca con su cafecito en mano para empezar la semana bien informado, con análisis correcto, responsable y en contexto. Si es que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Buen provecho. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía. 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.